¿Qué tal, amigos? Les saluda el pastor Reinaldo Rodríguez Jr. Estamos transmitiendo desde este bello paisaje que se encuentra en Toluca, Estado de México. Exactamente estamos en el Parque Alameda 2000 y el día de hoy vamos a hablar acerca de la adoración de Abraham. Y vamos a leer un texto que se encuentra en Génesis capítulo 22, del 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí Abraham dice, aunque él sabía que iba a ofrecer a su hijo en holocausto, Abraham le dice a sus siervos: esperad aquí, y yo y el muchacho, es decir, Isaac, iremos hasta allí y adoraremos. Esto es el concepto de adoración. Esta es la forma en la que Abraham adoró. Estuvo dispuesto a entregar todo. Si tú no estás dispuesto a entregarle todo a Dios, es imposible que pases al lugar de la adoración. Pongamos atención en que dice: esperad aquí ustedes. Los siervos tienen que esperar hasta este lugar. De aquí en adelante solamente iremos el muchacho y yo. Quiero decirte que hay un lugar en el que ya no pasan todas las personas, solamente las personas que están dispuestas a sacrificarlo todo. Y ese es el lugar de la adoración. Aquí, la adoración de Abraham en la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros adoramos a Dios, debemos de estar dispuestos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Debemos de estar dispuestos a amar a Dios aún por sobre nuestros amigos, aún sobre nuestras actividades, aún sobre nuestras prioridades. Debemos de poner en primer lugar a Dios. También puedo observar que cada paso que daba Abraham dirigiéndose hacia ese monte, era un paso que le costaba y que le dolía en su corazón a Abraham. Él sabía que iba a sacrificar a su hijo. Cada paso que él daba era un dolor para el corazón de Abraham, sabiendo que en ese muchacho estaba la promesa que Dios le había dado a Abraham, la promesa de que en él iban a ser multiplicadas muchas naciones y iban a ser bendecidas muchas naciones, y que Abraham sería un padre de multitudes. Todas esas promesas estaban contenidas en ese muchacho llamado Isaac. Sin embargo, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, el que representaba todas sus promesas, con tal de obedecer y agradar a Dios. ¿Te puedes imaginar el amor que le tenía a Abraham, todo lo que era Dios para la vida de Abraham? Para Abraham era un Dios demasiado grande, por el cual estuvo dispuesto a sacrificar aún a su propio hijo Isaac. Así que Abraham e Isaac emprendieron ese viaje hacia ese monte. Yo quiero decirte que para llegar al lugar de adoración no puedes estar a nivel de piso. Necesitas subir al monte. Necesitas crecer espiritualmente. Necesitas subir espiritualmente. Subir al monte significa crecer espiritualmente. Muchos no quieren crecer espiritualmente. Creen que con 1 hora que lean la Biblia o que escuchen la palabra 1 hora a la semana, con eso ya es suficiente. Quiero decirte que Dios no te demanda el 50%, no quiere tu 90%. Dios quiere que te entregues al 100% a Él. Así que Abraham y el muchacho ascendieron en ese monte. Llevaban todo para el holocausto. Sin embargo, en el monte
Isaac le preguntó, está todo, está la leña, está todo lo necesario para realizar el holocausto, pero ¿en dónde está el carnero? Y Abraham dijo, Dios proveerá, porque Abraham es llamado en la palabra de Dios el padre de la fe. Y él sabía que Dios iba a proveer ese sacrificio. Él sabía que Dios iba a actuar en el último momento, o sabía que Dios iba a intervenir de manera poderosa y que no iba a dejar avergonzado a Abraham. Porque cualquiera que sea tu situación difícil, si tú confías en Dios, sabes que Dios te va a dar socorro y Dios va a ser tu fortaleza y tu auxilio, aún en la situación más difícil. Así que Abraham le dijo a su hijo, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Una vez estando en el monte, prepararon el altar, prepararon la leña, prepararon todo y Abraham amarró a su hijo, ató a su hijo para ofrecerlo como sacrificio. Yo veo también aquí un corazón de un muchacho muy dócil, muy humilde, muy obediente, porque Abraham en ese momento tendría más de 100 años de edad. Si ese joven hubiera sido rebelde, en esa época Isaac ya era un niño grande, probablemente un adolescente o un niño de edad un poco más grande. Isaac, si hubiera tenido un corazón rebelde, se hubiera echado a correr y Abraham jamás lo hubiera alcanzado. Ya era un viejito. Sin embargo, vemos cómo también Isaac fue dócil. Isaac estuvo dispuesto a hacer el sacrificio para Dios. Aquí vemos el corazón de un padre y el corazón de un hijo que han aprendido a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y así que vemos que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Y en el último momento, cuando estaba a punto de degollarlo, intervino un ángel. Así que en el verso 11, Génesis 22, 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Aquí se menciona por primera vez la palabra Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Que Dios no solamente confirmó el pacto a Abraham, sino que aún hizo más grande el pacto, más grande la promesa y más grandes cosas le dio a Abraham. Cuando tú adoras a Dios con todo tu corazón, déjame decirte que el más bendecido eres tú. Cuando tú estás dispuesto a darlo todo por Él, todo por Dios, estás entonces listo para conquistarlo todo. Que Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Compártela con tus amigos, compártela en tu Facebook. Dale me gusta, suscríbete a este canal, estaremos subiendo más enseñanzas. Y se despide desde Toluca, Estado de México, Pastor Reinaldo Rodríguez Jr. Que Dios te bendiga.